a Cristo pues vive ahora, Él vive en mi corazón. Grande gozo hay en mí, porque Cristo me salvó. Grande gozo hay en mí, porque Cristo me salvó. Y su sangre carmesí del pecado me limpió. Alabo a Cristo pues vive ahora, Él vive en mi corazón. Alabo a Cristo pues vive ahora, Él vive en mi corazón. Toda mi vida y mi ser los entrego a mi Señor. Toda mi vida y mi ser los entrego a mi Señor. Quiero que Él sea el Rey, dueño de mi corazón. Alabo a Cristo pues vive ahora, Él vive en mi corazón. Alabo a Cristo pues vive ahora, Él vive en mi corazón. Buenos días, hermanos, bienvenidos al culto. Y así como dice la canción, nuestra alabanza, Él es nuestro Rey. Por eso estamos aquí, para poderle ofrendar este día a nuestro Señor. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4: Oíd, hijos, la enseñanza de mi Padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi Padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseña y me decía: detenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes, y ella te guardará. Ámala y consérvala. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y es por eso, hermanos, que hoy estamos adquiriendo sabiduría, para que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones, para poder seguir su camino, como el hermoso Padre que tenemos. Así es que, hermanos, pues los sigo invitando para que sigamos alabando con el corazón a nuestro Padre de todo amor. Alabemos, hermanos.
Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensancharte mi ser. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Por eso, hermanos, hoy tomemos un tiempo de intercesión. Y sobre todo demos gracias por los padres que tenemos en casa. Por los padres que han sido llevados a presencia del Señor. Y oremos por ellos. Así es que, hermanos, pues oremos por ellos. Y por todas las demás peticiones que tenemos en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí, Señor. Te pedimos que tomes en tu mano este culto que con todo amor te entregamos a ti, Señor. Tú que eres el Padre de todos nosotros. Nos amas y nos cuidas, así como dice la alabanza. Tú eres nuestro Señor. Tú eres el que nos libras de todo mal y el que nos da sabiduría a pesar de todo de toda tribulación que tenemos. Pero en este tiempo te queremos agradecer por todos nuestros padres, por todos los hermanos que son padres. Señor, dale la sabiduría para poder llevar ese camino, Señor. Esa gran labor que tú les has dado, Señor. Tómalos en tus manos a esos preciosos varones, hijos tuyos, Señor. Dale la sabiduría para poder encaminar a su familia, Señor. Ten misericordia de ellos y nunca los abandones. Todo esto te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y lo seguimos invitando a alabar a nuestro Señor. Alabemos. Tierra de plenitud, cuando brille el sol con su luz, te bendeciré. Te bendeciré en la tierra de sequedad, o si viene la oscuridad, te bendeciré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré: bendito sea tu nombre, Señor, te bendeciré. Bendito sea tu nombre, Señor, tu nombre glorificaré. Toda bendición que tengo viene de ti, y aunque no tuviera nada, siempre diré: bendito sea tu nombre, Señor.
hermosa alabanza. Como un buen padre, Él sabe lo que nos da y nos quita día a día. Y le damos gracias a Él por eso. Y dice la palabra de Dios en Proverbios 3: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Y así es que, hermanos, pues demos gracias al Señor por estar aquí, por un día más que nos permite escuchar su palabra, sus enseñanzas, y pongámoslas en nuestro corazón y hagamos día a día. Como un buen padre nos da consejos de sabiduría. Así es que pongamos este culto en sus manos y pidámosle que sea Él el que nos hable el día de hoy. Pero no sin antes, hermanos, pues los invito a hacer nuestra profesión de fe y tomemos nuestra Biblia por la mano derecha, alcémosla y digamos. Puede ser digital o puede ser físico. Así es que digamos. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nadie me impide recibirla, nada evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Y es que démosle paso a nuestro pastor para que nos dé la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos queridos, tercer domingo de junio y se ha escogido para celebrar el Día del Padre. Celebración pues importante, igual que el Día de la Mamá, pero más chiquita, no nos da ni siquiera el día festivo, ¿verdad? Por eso lo escogen el domingo. Pero tenemos un Padre amoroso, un Padre de amor, un Padre de esperanza, un Padre de fe, un Padre que es roca y fortaleza, y demos gracias a Dios por ello. Y también, mis hermanos, pues demos gracias a Dios por ahora sí que el Padre físico que nos ha dado, aunque ya esté ausente, pues roguemos a Dios en esperanza porque lo volvamos a ver, y también roguemos a Dios por fortaleza y en nuestro corazón esa congoja por aquellos que ya no están, pero pues sabemos pues que vivimos en esperanza y que nuestra esperanza no es una esperanza vana, sino una esperanza fundada en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, pues preparemos nuestra mente, preparemos nuestro corazón. Estamos ya en la parte final casi de Filipenses. Ahora vamos a escuchar lo que Dios nos quiere decir en Filipenses 4, del 10 al 14, en un sermón que se llama El regocijo que viene de Cristo. Y me voy a permitir leer en la versión Reina Valera 60, corridito, y ya después vamos a ir viendo los diferentes versículos de manera tal que les voy a explicar. Así que dice así la palabra de Dios: de gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Padre bendito, Padre amoroso, Padre de amor, de esperanza, Padre de sabiduría, te rogamos, Padre, que seas tú quien nos hable en este día, que nos des una mente y un corazón abierto para escuchar tus enseñanzas y que sean aplicadas a nuestra vida de manera cotidiana y diaria, Padre. Enséñanos a parecernos cada vez más a ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, les quiero comentar.
Este pasaje lo estábamos estudiando el martes y encontramos una figura literaria que, bueno, nos explicaba el paso, una figura literaria que se llama quiasmo, que son ideas que van de ida y vuelta. Ahora sí que empieza por un lado, para una idea central y luego se regresa, ¿no? Es ideas así cortas que en ocasiones pues, no son tan cortas, pero que empiezan con una parte y terminan con esa misma parte, y en la parte central hay una idea que es la idea principal. Así que la vamos a estudiar del mismo modo, este quiasmo, y vamos a ver qué enseñanzas nos tiene el Señor. Pero antes de eso, pues quiero platicarles algo, ¿no? Hace muchos años yo he sido muy inquieto desde muy chiquillo, me andaba yo saliendo de la casa y buscando qué hacer. Así llegué algún tiempo a Guadalajara, mis hermanos. Y en Guadalajara, bueno, no en Guadalajara, sino en un pueblito cerca de Guadalajara que se llama Tala. Y algunas ocasiones regresando de Guadalajara hacia la Ciudad de México a visitar a mis papás. Luego estaba la central camionera viejita, la antigua, no la nueva que está en Guadalajara, pero que ya ni está en Guadalajara, sino en Zapopan. Pero antes estaba en el mero centro de Guadalajara. Y, cosa bien curiosa, había que pagar para entrar a la central. Era chistoso. Se pagaba creo que $1.20, $1.50, no me acuerdo, porque eso ya tiene muchos años, más de 40. Y sin embargo les quiero compartir esa anécdota que a pesar del tiempo, pues sigue en mi mente. Algún día regresando, pues tomé mi mochila, todavía tardaba mucho para que saliera mi camión. Entonces, pues creo que me compré un pastelito o unos tacos, no recuerdo, eso sí. Pero dije, no voy a entrar a la central, no voy a pagar y quedarme ahí encerrado todo tanto tiempo. Así que agarré mi mochila, agarré lo que había comprado de comer y me senté en el piso por fuera de la central camionera. Ahí estaba yo en el piso, en la banqueta. Iba pasando un indigente todo barbón, despeinado, sucio, con la ropa sucia. Y me llamó mucho la atención porque se me quedó viendo y movió la cabeza. Y ya así reprobando con su cabeza, con su actitud, que estaba yo sentado en el suelo. Y se dio la media vuelta y dio como 5 o 6 pasos. Y de repente yo creo que algo pasó por su mente y se regresa. Se regresa y se me queda viendo, parado ya frente de mí, y me dice, qué mal te ves ahí sentado. El indigente, fíjense, qué curioso. Y entonces, sí me dio mucha risa, no pude sino sonreír y pensar en ese momento, ¿cómo es posible que este indigente con la ropa sucia, desgastada, mugroso, despeinado, la barba de semanas, obviamente una persona vulnerable en situación de calle, me dijera eso, qué mal te ves ahí sentado? Así que atiné a contestarle que no quería entrar a la central camionera porque cobramos. Fue la respuesta primera que se me vino a la mente. Así que él me dijo, vamos, yo te invito. Sí, entonces sacó su dinero y le dije, no es necesario, sí traigo dinero, pero no quería entrar. No, vamos, yo te invito. Y me insistió, incluso le dije, yo le pago su entrada. Y él me dijo, no, yo te la pago, yo te invito. Así que pagó, no me acuerdo si $2.40 o $3 para que pudiéramos entrar los dos. Ya adentro le dije, muchas gracias, pero él se quedó conmigo, se quedó sentado ahí junto a mí. Había unas bancas negras así, largas, y ahí se sentó y me empezó a platicar que no siempre había estado en situación de calle, y por su vocabulario, su manera de expresarse, me di cuenta que era una persona que era estudiada, que no sé, eso no me lo contó, qué es lo que lo había llevado a estar en esa situación de calle. Pero sí me dijo una cosa, no fumo, no tomo, no me drogo. Y entonces dije, bueno, entonces, ¿por qué está en esa situación de calle? Y se me quedó muy grabado, porque él me dijo, estoy solo, no tengo familia, y no quiero esclavizarme a un horario, y no quiero esclavizarme a pagar una renta, por eso he decidido vivir en la calle. Y me dijo, vengo aquí porque esta es mi casa, todos los días entro a la central camionera, pago mi $1.20, $1.50 y tengo cama, mira, aquí está mi cama, está sentado sobre mi cama y tengo baño y no necesito nada más.
Y entonces, pues me quedé pensando, reflexionando, perdón, y me acordé ahora que reflexiono en esto sobre las palabras de Agustín de Hipona, que en la religión popular le dicen San Agustín. Pero Agustín de Hipona decía, necesito poco, y lo poco que necesito, lo necesito poco. Y no pude evitar que llegara a mi mente esta anécdota. Era un hombre que no tenía más que lo que llevaba puesto, pero vivía en contentamiento. Fíjense qué interesante. Vivía contento. Y por supuesto, pues no es echar loas a esa vida ascética de desprendimiento total y de absoluta renuncia a los bienes materiales. Los ascéticos lo hacían, pero ¿qué creen? Se volvían a poner ellos en el centro porque pensaban que era una manera de ellos acercarse a Dios, como la Torre de Babel. Era su Torre de Babel. Si renuncio a lo material, me acerco a Dios. Y le quitaban el papel principal y único y protagónico a Dios mismo. Ellos pensaban hacerlo por obras, otra vez. Y eso lo que sucedía era que les alejaba de la calidad cristiana y les alejaba también de la necesidad de cumplir con lo que el Señor nos mandaba, hacer nuevos discípulos. Se aislaban tanto del mundo que no hacían nuevos discípulos y por lo tanto desobedecían al Señor. Para Pablo esto ocurría también. Él estaba certero de que su regocijo se centraba en Cristo, no en los bienes materiales. Su gozo era Cristo, su gozo era intenso, fuerte y además eterno, porque su gozo es Cristo. Así que después de esta anécdota y de este pasaje, busquemos qué es lo que nos quiere decir. Ahora sí, si me das favor, vamos a Filipenses 4, 10 y 14. Decíamos, vamos a tomar la enseñanza como si fuera un sándwich. Así que tomemos la tapa del sándwich y el fondo del sándwich, los dos panes, y veamos qué nos dice ahí el Señor. Y dice, si la pueden leer en alguna otra versión, también está interesante. Dice Filipenses 4, 10. En gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Y el 14 dice, y sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pablo nos enseña el enorme gozo de ser iglesia. En el concepto de la religión popular, iglesia es el edificio. Es el edificio donde se realizan las ceremonias religiosas. Pero en el cristianismo la iglesia somos nosotros. La iglesia somos todos y cada uno de nosotros, como una célula, como una parte de un cuerpo de la cual Jesús es la cabeza, el cerebro, el coordinador, el que manda. Así que es un significado absolutamente diferente. Castellanizado el texto al 10, dice, ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Hasta parece un reproche, ¿a poco no? Por fin te acordaste de mí. Pero no, nada más alejado de esto, nada más alejado de esto. Pareciera que hubo en un tiempo en que ese cuidado hubiera muerto y hubo necesidad de revivirlo, pero no. Esta misma palabra en griego de revivido se utiliza para florecer, para dar frutos. Así que podemos comprenderlo mejor, como un árbol que no da frutos todo el año, pero de repente viene la temporada y dicen, ahora sí, viene bien cargadita. La higuera tiene un montón de higos dulcecitos y podemos cosechar, o el manzano, o cualquier otro árbol frutal. El cuidado es permanente como esos árboles, pero hay momentos en que da fruto. A eso se refiere Pablo cuando dice revivido. Y para entenderlo, veamos qué nos dice la Biblia del jubileo. Dice que ya por fin han florecido sus buenos sentimientos para conmigo. Es decir, esos sentimientos siempre estuvieron ahí, siempre han estado ahí. Y esa es una gran bendición de ser iglesia. Nos preocupamos los unos por los otros. Oramos en intercesión los unos por los otros. Nos ocupamos los unos por los otros. Y si no lo hacemos, deberíamos de hacerlo como iglesia, ¿sí?
Si hay un hermano en necesidad, una hermana en necesidad, hacer sentir el amor que da frutos, como en este caso, el amor que nos habla Pablo. Y luego nos dice, estabais solícitos. Es decir, los hermanos estaban ahí listos, diligentes, cuidadosos, serviciales, para poder bendecir a Pablo. Y también dice una actitud, es honrar y no dejar duda. Pero dice Pablo, pero os faltaba la oportunidad, es decir, las ganas, el deseo, la actitud, el poder honrar al hermano. Sí, estaban ahí, pero no habían tenido la oportunidad, habían sido circunstancias ajenas que no habían permitido que esas bendiciones que tenían ellos contemplados, esas bendiciones que tenían ellos para Pablo, no le habían podido llegar. ¿Y por qué? Pues no, ¿por qué no se habían concretado? ¿Por qué no habían florecido? No por falta de ganas de los hermanos, no por falta del deseo de ayudar, no por falta del deseo de estar con él. Probablemente eran circunstancias ajenas, como cuáles. Si nos vamos más para atrás en Filipenses, probablemente la enfermedad de Epafrodito. Epafrodito había sido el mensajero, pero se había enfermado estando con Pablo ahí en la cárcel. Y había gran preocupación de los hermanos de Filipo por la salud de Epafrodito. Entonces a lo mejor fue que no tenían un mensajero confiable como Epafrodito y que se había quedado con Pablo a recuperarse de la enfermedad. También era una iglesia que tenía limitantes en cuanto a los recursos económicos. Así que podría ser que no tuvieran, aunque tuvieran el deseo y las ganas, o bien tuviera imposibilidad para hacer llegar esta bendición al encarcelado apóstol. Pero en realidad entonces lo que podemos leer, parafraseando ese versículo, es: por fin se ha concretado la ayuda que ustedes, diligentes y cuidadosos, querían y siempre han querido para mí. Y entonces podemos encontrar bendiciones en este pasaje que nos hablan de ser iglesia. Principios generales para nuestra vida en comunidad, pero también para nuestra vida en la casa, también para nuestra vida en familia, no solamente la familia nuclear, sino la familia extendida. ¿Cómo podemos hacer que nuestro amor, nuestro cuidado, nuestra atención se concrete? Sabiendo pues que no somos salvos por hechos, pero sí un amor en acción como el que nos demanda Santiago en su carta. Así que vamos a principios generales. El primer principio, el principio de la ayuda mutua. Recordemos, Filipos tiene una iglesia fundada por Pablo, que no le fue bien de inicio, porque incluso lo apedrearon y lo querían sacar. Ahora Pablo está en situación de cárcel y ellos están preocupados. Se ocupan de su pastor y han buscado los medios para hacer sentir el amor de la congregación a su pastor. Es una palabra griega que se llama froneo, que quiere decir tener buena disposición para con. Y es una idea reiterada en esta carta que está llena de gozo y de enseñanza, de gratitud y de cuidados mutuos. Porque ellos se preocupan por Pablo, que ahora está encarcelado en Filipo, pero Pablo se preocupa por ellos también. Por eso recomienda que aquellas hermanitas que están con problemitas entre ellas, diferentes puntos de vista, las atiendan y eso se resuelva. Les recomienda a aquellos que han sido sus condiscípulos, que han caminado con él en el Evangelio, que atiendan esa unidad en pensamiento en la iglesia. Así que por un lado, los hermanos saben que Pablo no puede trabajar. Pablo era constructor de tiendas de piel, pero él tiene un arresto domiciliario. Está encarcelado en una casa que no le paga el Imperio Romano, que él tiene que pagar. ¿Sí? Tiene además a sus discípulos, a sus ayudantes, y la comida la tiene que pagar. Pablo también. O sea, está encarcelado, pero el lugar donde está lo tiene que pagar. La comida de él y de los discípulos que están con él lo tiene que pagar. Incluso puede ser que también aquellos hombres que estaban las 24 horas con él, amarrados con una cadena, aquellos soldados romanos,
¿sí?, también fueran bendecidos con alimento físico, pero también con alimento espiritual, porque lo dice Pablo, le escuchaban predicar, le oían estudiar de la palabra, le oían compartir, y aquellos soldados romanos estaban siendo también discipulados. Así que qué gran bendición. Pero todo eso hacía que Pablo tuviera pues necesidad económica, y estos hermanos la suplen. Y Pablo por su parte, precisamente como padre amoroso, como padre espiritual atento y amoroso, ora por ellos. Como padre espiritual atento y amoroso, hace oración intercesora. Como padre espiritual atento y amoroso, guía, redarguye, es decir, corrige, y está atento a las necesidades espirituales de esa iglesia. Así que a pesar de la distancia, a pesar del encarcelamiento, él no deja de ser el padre espiritual de esa iglesia. Podemos ver la ayuda mutua, unos de una manera, otros de otra, pero es lo que nos está diciendo Dios en esta parte. Ser iglesia implica preocupación y ocupación mutua entre todos los miembros de la iglesia. Es una invitación que nos hace a de verdad ser iglesia. Y nos vamos al segundo principio, para que podamos entender esto: el principio del gozo o de la tribulación, cualquiera de los dos extremos, pero juntos, para ser iglesia. Así que en el versículo 14 dice: sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Es decir, participan juntos en el gozo, pero también en las necesidades. Participan también en los problemas. Participan también en todo lo que se requiere. En el gozo y en el regocijo siendo iglesia, como parte también del mismo cuerpo de Cristo, pero también en la preocupación y en la ocupación juntos. Nos dolemos juntos, dice Pablo ahí. Participamos, compartimos juntos. O sea, ser iglesia implica que si a una parte de ese cuerpo de Cristo algo le duele, algo le lastima, algo le genera dolor en su corazón, nos dolamos también junto con ellos. Y es algo lógico, ¿verdad? Cuando tenemos un dolor de muelas, por ejemplo, pues ¿qué duele? La muela nada más, y el resto del cuerpo está sano, pero es suficiente como para que nos cure, ¿verdad? Como para que no podamos funcionar adecuadamente. Lo mismo nos está diciendo Pablo. Y bueno, me fui a un extremo acá, pero ahora vayámonos al otro extremo. Se cortan más la uña, ¿verdad? Y le empieza a inflamar a un dedito de la uña del pie, y se le pone rojo y se le pone caliente, una paroniquia se llama, ¿verdad? ¿Sí? Y que ya no puedo caminar, y ya me lastima el zapato, y ya no puedo trabajar, y si mi zapato es del zapato de trabajo, pues me va a incomodar, y esa pequeña partecita ya me alteró toda mi dinámica. Esto es lo que nos está hablando Pablo. Así que gocémonos juntos, pero también dolámonos juntos. Si tenemos tribulación, que sea una tribulación en conjunto. Si tenemos gozo, que sea un gozo en conjunto. Nos dice el mismo Pablo, pero en otra carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios 5:11, para reprender y evitar que juntos participen en obras de maldad y que juntos las reprendan, fíjense. Porque les dice Pablo: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Fíjense qué interesante. Y es una situación en donde Pablo está hablando, sí, a la comunidad en conjunto, pero para dar una respuesta única, unificada, de no participar en cosas nocivas, malas, y de reprenderlos juntos. ¿Ok? No tiene que ver esa orden con lo que hablábamos la semana pasada del falso evangelio de las confesiones positivas, ¿verdad? Yo te reprendo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que se reprueban las actividades
ilícitas, pecaminosas, de manera conjunta, todos. Y una orden similar encontramos en Apocalipsis 18:14, en esa revelación a Juan, en donde también les dice en conjunto a todos los santos, rechacen el pecado. Así que en el gozo hay que estar juntos, en la edificación, en el crecimiento espiritual, en el discipulado hay que estar juntos. Se trata de eso, de crecer juntos, de ir conociendo juntos y de discernir juntos lo que es el evangelio verdadero y las herejías, y rechazar las herejías y el pecado juntos. De juntos preocuparnos, de juntos ocuparnos, de juntos gozarnos y también de juntos dolernos. Entonces, ese gozo y esa tribulación, si somos iglesia, es para estar juntos en las cosas que nos den gozo y también en las cosas que nos duelen. Así que vamos a la segunda enseñanza, dice el regocijo en Cristo más allá del entorno. Vemos Filipenses 4:11 y 4:13. Ahora nos vamos con las siguientes capitas, ¿verdad? Ya tomamos el pan, lo demás afuera, ahora nos vamos con la capa intermedia. Filipenses 11 y 13, ¿qué nos dice ahí? No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y luego uno de los versículos más conocidos, pero también más mal interpretados de la Biblia, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recordemos que la división de versículos pues se dio siglos después. Cuando Pablo escribe esta carta, la escribe de corridito, no pone versículo tal y luego versículo tal, sino lo escribe de corridito, y pues es una continuación del versículo previo, del 10. Dice que, así que les dice Pablo, por fin florecido sus bendiciones por fin han llegado, y me gozo en eso, pero no se goza pues por la cuestión económica, que seguramente fue de bendición para él. De lo que se está gozando Pablo es de la preocupación de los hermanos. De lo que se goza Pablo es de que esté en el corazón de estos hermanos la necesidad de dar una respuesta conjunta a las necesidades económicas de Pablo. Eso es lo que genera gozo en su corazón. No es tanto lo económico. Por eso dice, no lo digo porque tenga escasez. O sea, eso no es lo que genera gozo, que por fin llegó la bendición. Porque hay una parte importante que vamos a hacer énfasis un poquito más adelante, que dice, he aprendido. Fíjense qué interesante. Entonces el gozo se aprende. Lo voy a retomar un poquito más adelante, ¿sí? Pero dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Y esa es la parte importante, el siguiente principio. Pablo se goza del amor percibido, del amor sentido, del amor en acción de los hermanos. Además, pues sí, de la cuestión económica, pero ese no es el motivo mayor del gozo. Así que vamos al principio del contentamiento. Porque él dice, he aprendido a contentarme. Entonces, ¿qué es eso de contentarme? ¿Qué es eso del contentamiento? Bueno, dice, contentamiento es tener satisfacción y agradecimiento a Dios. ¿Sí? Satisfacción y agradecimiento a Dios. Y además es rogarle a Dios por lo justo. Es decir, dejar a un lado la codicia, dejar a un lado la ambición y tener gozo y regocijo por las bendiciones recibidas. Hay gente que ora y dice, Dios mío, quiero un Ferrari rojo, y le llega un bochito amarillo del 73 y dice, ay, ¿por qué no me diste el Ferrari rojo del que hablábamos la semana pasada? Contentarse es darle gracias a Dios por lo recibido, sin importar que a veces lo recibido sea una negativa a nuestras oraciones, porque Dios sabe por qué nos niega algunas cosas o no las retrasa. A lo mejor sí nos las va a dar, pero nos dice, no es el momento.
Y ahí estamos desesperados, ¿verdad? ¿Por qué no me contesta Dios? No es el momento. Y a veces nos hundimos en la preocupación, en la ansiedad, en el enojo, en la ira. Y eso no es tener contentamiento. Eso no es tener contentamiento. Nos gozamos en la salud, pero reclamamos en la enfermedad. Pablo tenía un aguijón en la carne, no sabemos cuál, pero él dice, por algo Dios no me lo quita, por algo sigue allí. ¿Qué me quiere enseñar Dios con ese aguijón en la carne? Y aprende a vivir Pablo con alegría en el corazón, sin que esta alegría dependa de las circunstancias. Aprende a vivir en agradecimiento, ¿sí? ¿Qué nos dice, por ejemplo, Proverbios 10:8? Fíjense qué interesante. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Fíjense qué interesante. No quiero pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Solamente lo necesario. Y a lo mejor en nuestra mente dice, es que sí necesito el Ferrari, ¿no? Pero el Señor dice, no, ten, esto es lo que tú necesitas. Y debemos tener confianza en que la sabiduría y la voluntad de Dios va a ser infinitamente mayor que cualquier pensamiento humano, nos dice Isaías también. Así que contentamiento es descansar nuestro espíritu en Dios. Contentamiento es estar libre de angustia. Contentamiento es estar libre de preocupación. Contentamiento es sentir una absoluta y total dependencia de Dios. Y contentamiento es agradecer a Dios por su provisión. ¿Y qué creen? El contentamiento es resultado de la fe. Así que no vivir en contentamiento, vivir en ira, vivir en enojo, vivir en desesperanza, vivir en angustia, vivir en preocupación, probablemente sea una manifestación de que nuestra fe está titubeando, de que no confiamos a plenitud en Dios, de que no nos creemos a plenitud la palabra de Dios cuando nos dice en el Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Entonces, si estamos en angustia, en tribulación, en tristeza, en depresión, en ansiedad, si no tenemos contentamiento con lo que tenemos y a lo mejor contentamiento también en nuestras carencias, probablemente nuestra fe esté titubeante y no creemos a plenitud eso de que nada me faltará. No es solamente, mis hermanos, el sentir es que me siento así, no, es pensar, es razonar, es que nuestra fe se funde en una absoluta convicción y convencimiento de que tenemos un Padre amoroso, que tenemos un Dios de amor, que tenemos un Dios que nos protege, nos cuida, pero también nos corrige como Padre, y que como Padre tenemos que amar, y que como Padre tenemos que seguir, y que como Padre tenemos que imitar. Pablo, como padre espiritual, le dice a su discípulo Timoteo, en la primera carta a Timoteo 6:6, qué gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Fíjense qué interesante. Vive en contentamiento y como padre espiritual le está enseñando a Timoteo a que viva también en contentamiento. Pues vamos al cuarto principio, al principio de la dependencia absoluta. El siguiente versículo, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Es de los más conocidos, decía yo, de la teología de Pablo. Incluso hay quien le da una interpretación incorrecta en estas palabras. Hay quien le da un significado de magia y de misticismo, ¿no? Y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya está. Nos dice el Paz que hay gente que así saluda, ¿no? Que así nos dice, ¿cómo estás, hermano? En victoria en Cristo. Y le está dando fuerza a su boca, no
en una fe sana en Cristo, ¿no? En una posición triunfalista en la vida. Todo lo puedo yo en Cristo, porque no muestra humildad, no es una fe sana. Porque la fuerza, al final de cuentas, cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no viene de nosotros mismos. La fuerza no es nuestra, es de Cristo. Y entonces podríamos decir, sin Cristo, nada puedo. Sin Cristo, nada soy. Así que es Cristo quien todo lo puede. Y esa bendición me alcanza si estoy con Él y Él conmigo. Y si estoy cerca. Y si me mantengo tomado de su mano. Y si me guía en todos los pasos de mi vida, en todas las decisiones importantes, entonces, sí, con la fuerza de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay otras versiones que nos van a ayudar a entender esto. Las versiones de la palabra hispanoamericana nos dice: puedo salir airoso de toda suerte de pruebas porque Cristo me da las fuerzas. Fíjense qué interesante. Aquí ya está hablando de pruebas, de problemas, de tribulaciones. Puedo salir victorioso, airoso, pero no por mí, sino porque Cristo me da la fuerza. Nos clarifica el pensamiento. Por ejemplo, en la traducción en lenguaje actual dice: Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Fíjense cómo cambia el sentido de esto, pero nos acerca al verdadero sentido de esto. En la versión Dios habla hoy dice: a todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Es decir, debemos entonces entender, ver que mi relación con Cristo es lo que me hace capaz, que mi relación con Cristo es la que me da la fortaleza en las situaciones difíciles, que nada tiene que ver con la falsa promesa de que no habrá sufrimiento alguno, como lo promete el falso evangelio de la prosperidad. No, me dicen: sí, vas a tener pruebas, vas a tener situaciones difíciles, vas a tener dificultades, vas a tener cosas dolorosas en tu vida, pero la fortaleza de salir airoso de ellas viene de tu relación con Cristo. Y la relación con Cristo hace que su fortaleza, que la fuerza de Él actúe en mi vida. Su fuerza de Jesús me capacita y me da la posibilidad de responder conforme a su sabiduría a los problemas y a los desafíos. Hace tiempo, para ilustrar esto, las taquerías de los tacos al pastor del Tizoncito empezaron con un puestecito chiquito en la colonia Condesa. No había nada para sentarse, y ahora que son muy elegantes. No, las del Tizoncito era un señor con su puestecito así pegadito a la pared, y lo interesante era pues la rapidez con que servía los tacos al pastor. Luego la piña y la cachaba por acá, y mientras uno estuviera cerca de él, o sea, no era de decir ya no quiero ver, sino que mientras estuviera cerca de su brazo le seguía poniendo tacos. ¿Sí? ¿A qué voy como ilustración? La bendición nos alcanza mientras estemos cerca de Cristo. Cuando nos alejemos, cuando decidamos separarnos, entonces ya no nos va a alcanzar la bendición. Es algo que es una ilustración. Después cobraban contando los papelitos, porque así era la única manera en que se podía. Pero mientras estuviera uno cerca del taquero, le seguía poniendo, le seguía poniendo. Entonces es lo mismo. Si nos estamos cerca de Cristo, si estamos con Él, su fortaleza, su sabiduría nos capacita, y entonces sí nos hace fuertes. Colosenses 1:11 nos dice que sean fortalecidos conforme a todo poder, conforme a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Fíjense, la perseverancia, la paciencia, la sabiduría y el poder viene de Cristo, no es nuestro, no es nuestro. De esa manera Pablo habla de su hijo espiritual Timoteo. Otra vez sale Timoteo, ahora que es día del Padre, ¿verdad? Dice Timoteo a su hijo espiritual, le dice Pablo, con todo cariño y con toda instrucción,
y enseñanza. Ahora en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 1, que dice: Timoteo, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Cristo. Fíjense qué hermoso. Y así podías, hermano Iván, decir: Giovanni, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Cristo. O decirle a Héctor, o decirle a Carla, o decirle a cualquiera de nuestros hijos: saca fuerza del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Es la verdadera enseñanza trascendente como el Padre le puede dar a los hijos. Saca fuerzas del amor de Dios para lo que venga en la vida. Saca fuerzas de eso y luego nos dice: por pertenecer a Jesucristo. Es decir, si somos de Cristo, vamos a recibir de ese amor y de esa fortaleza. Así que, hermanos, aprendamos a depender de la gracia de Dios expresada en Jesucristo, de su fuerza, de su sabiduría y de su amor. Solo así podemos expresar lo que Pablo les dice también a la iglesia de Corintios, la iglesia con muchos problemas, con desviaciones doctrinales y con muchas situaciones que necesitaban que Pablo estuviera atento a ellos y les enseñara y los reprendiera para que corrigieran el camino. Y les dice en segunda carta a los Corintios 12:10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Sí? Solamente cuando aceptamos nuestra debilidad, cuando aceptamos que sin Cristo no podemos, solamente cuando en humildad rogamos por su cercanía, en humildad aceptamos su dirección en la vida, entonces soy fuerte. Cuando me creo fuerte, entonces soy débil. ¿Sí? Y este es un pensamiento de quiasmo. ¿Sí? Voy de un lado y luego me regreso. Si soy débil, soy fuerte, porque si me creo fuerte, soy débil. ¿Sí? Solo entonces, sabiéndonos débiles y dependientes de Cristo, podemos recibir por gracia su fuerza. Nos vamos a la tercera enseñanza, que es la parte central, es el jamoncito del sándwich, es la parte principal de este pasaje, de lo que el Señor nos habla. Es Filipenses 12. Fíjense ustedes qué interesante. Y vamos a ver si encontramos las palabras. Dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pero hay tres palabras que son claves ahí, tres palabritas que nos dicen el meollo del asunto. ¿Sí? Nos dice dos veces: sé, sé, sé. Es decir, tiene un saber nuevo. Ya sé ahora vivir humildemente y sé también vivir en abundancia. Son dos saberes. Y otra más que nos dice: por todo estoy enseñado. Fíjense qué interesante. Lo sabe porque fue enseñado. Lo sabe porque recibió esa enseñanza. Decíamos en sermones previos que la fe en Dios es una fe no solamente emocional, sino una fe racional, pensada, meditada, reflexionada y basada en la sabiduría de Dios. Y ahora nos habla precisamente de eso, de aprendizaje, de ese contentamiento. No es algo que aparezca de repente en nuestra vida, que no sé ni por qué, pero ahora estoy contento por todo. No, ese contentamiento se aprende, ese contentamiento se enseña en la iglesia, ese contentamiento tiene un fundamento fuerte, por eso va más allá de las circunstancias, porque ese fundamento es
la sabiduría de Dios, es Cristo Jesús. Así que nos vamos al principio, al quinto principio, el principio del discipulado, mis hermanos. Este conocimiento de Pablo no es un conocimiento enciclopédico, no es algo que aprendí y después lo voy a dejar en el baúl de las cosas inútiles. No. Lo que Pablo nos está diciendo es que debemos, y retomo una frase de la semana pasada, aprender y aprender con la H internet del conocimiento. Porque este conocimiento de esta sabiduría que viene de Dios, les digo, no es un conocimiento enciclopédico, sino es un conocimiento trascendente, porque es una manera de vivir, es una manera no de hacer, sino una manera de ser. Es decir, Pablo fue transformado. Pablo dice, fíjense, fui enseñado, no dice yo aprendí, no dice yo generé ese conocimiento nuevo, no dice yo descubrí, dice fui enseñado. Es decir, recibió a través de un discipulado una transferencia de vida que lo convirtió en una persona diferente a la que era antes del encuentro que tuvo camino a Damasco con Cristo Jesús. Y recuerden ustedes que no comió ni durmió por varios días. Y lo más probable es que velados sus ojos, haya sido abierto su corazón para que ese discipulado, esa transferencia de vida, esa transformación haya venido directamente de Jesús resucitado. Fíjense qué interesante. La palabra enseñado quiere decir instruido en los secretos, fíjense. Y la utiliza con todo propósito porque había doctrinas negativas. Había un grupo que se llamaban los estoicos que estaban ahí metidos en esa iglesia de Filipos, que hablaban de la suficiencia del hombre en todo. Fíjense desde entonces. Ahora es algo muy común, es algo que incluso se está metiendo en iglesias evangélicas, el dejar a Dios a un lado y poner al hombre en el centro. Ya lo hablaban los estoicos desde esa iglesia de Filipos, ¿sí? Desde entonces. Y Pablo nos dice, la fuerza viene de Dios, pero también la sabiduría viene de Dios. No es el hombre, es Dios. Y Dios en su máxima manifestación es Cristo Jesús. Así que Pablo usa el término enseñado por los estoicos precisamente para marcar la diferencia. Y les dice, ustedes estoicos, ¿creen que todo viene del hombre? Yo no. Yo digo, yo fui enseñado porque sé que todo viene de Dios. Y nos muestra también lo del principio previo, de la dependencia completa. Y luego nos dice, he sido enseñado en todo y por todo. Quiere decir esto, que esa transformación en la vida se tiene que manifestar en todos los aspectos de nuestra vida. No podemos ser cristianos de domingo, no podemos ser cristianos y quitarnos nuestra capa de cristianos y dejarla colgados y comportarnos de manera mundana. Necesitamos ser enseñados en todo y por todo y para todo, ¿sí? Y luego nos dice referente a la abundancia y a la carencia, sé, porque lo sabe Cristo. Sabe estar saciado, sabe tener hambre, sabe estar en carencia y sabe estar en abundancia. Porque las circunstancias, cuando se tiene ese conocimiento central, importante, trascendente y transformador de Cristo en el corazón, las circunstancias no me deben pegar. Porque en medio de las circunstancias y en medio de las dificultades es precisamente donde se tiene que mostrar mi verdadera identidad. Se tiene que mostrar quién soy. ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy hijo de Dios? ¿Soy seguidor de Cristo? Se tiene que mostrar en el gozo, pero se tiene que mostrar también en medio de las tribulaciones y las dificultades. Es mi identidad como hijo de Dios, es mi identidad como discípulo de Cristo lo que se tiene que mostrar si de verdad estoy transformado. Por eso cuando no se vive
manifestando el contentamiento, pareciera entonces que no soy discípulo, que no he aprendido a modificar mi vida. Y no se trata, fíjense, dice un diccionario teológico, no se trata de la aceptación pasiva del status quo, no es aceptar por lo que venga, ya, como sea, sino es la seguridad absoluta de que Dios ha suplido nuestras necesidades y por lo consiguiente podemos sentirnos libres de todo deseo innecesario. Es decir, somos liberados y como somos liberados, entonces vivo en contentamiento. Y como somos liberados, sé que esa sabiduría viene de Dios y entonces puedo tener experiencias de abundancia, o puedo tener experiencias de carencia, puedo tener experiencias de hambre, puedo tener experiencias de saciedad, pero las voy a vivir en contentamiento. Porque la verdadera felicidad no se altera con las circunstancias, sino la verdadera felicidad se encuentra fundamentalmente en Cristo Jesús y en nuestra relación con Él. Y entonces sí, podemos hablar de una fe madura, y una fe que se fortalece a través del discipulado, de ir siendo transformados, creciendo en madurez espiritual a través del discipulado, porque esa fe, ese contentamiento se aprende a hacer, no tanto a hacer. Así que mis hermanos, comprendemos el desafío, veamos esta conclusión y desafío. Recapitulemos estos principios de vida y fundamentales en nuestras enseñanzas. El discipulado. En cualquier trabajo necesitamos enseñar al aprendiz, ¿verdad? En cualquier trabajo. En esto del discipulado necesitamos también ir creciendo juntos. El principio de la ayuda mutua, el principio del regocijo y la tribulación juntos, y el principio del contentamiento. Sabiendo entonces, mis hermanos, que el gozo, la sabiduría y la fuerza vienen de Dios. Son principios de vida, son principios en los que el desafío es aplicarlos, verdaderamente aplicarlos a nosotros, aplicarlos en nuestras vidas, aplicarlos como padres, también como madres, y así poder gozarnos del Dios de paz, de amor en nuestra vida, en nuestros hogares y en nuestra familia. Es un desafío fuerte porque implica ese desafío tan grande que nos hace Jesús, que es negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Él el que crezca en nuestro corazón. ¿Qué me dicen, hermanos? Le entramos. Amén, mis hermanos. Padre bendito, gracias, Señor, gracias por tu palabra hermosa. Gracias, Señor, porque como Padre amoroso quieres lo mejor para nosotros, Padre bendito, y lo mejor es estar cerca de ti, y lo mejor es tomar de tu sabiduría, Señor. Lo mejor es fortalecernos con la cercanía contigo, Señor. Que sea tu fortaleza, tu sombra la que nos dé cobijo, Señor. Enséñanos a negarnos a nosotros mismos, Padre. Quita toda vanidad, quita toda vanagloria y pone en nuestro corazón la necesidad de amarte, de adorarte, de postrarnos verdaderamente ante ti y ser enseñados y ser discipulados por ti, Padre. Te lo rogamos en el nombre precioso que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Qué gloriosa es la puesta del sol, admirable cual amanecer, pero es más grandioso y conmovedor el amor que me
tiene el Señor. Maravilloso es cuando pienso que Dios me ama.